Welcome, and thank you for listening to the IC Madrid podcast. We hope this ignites spiritual growth in your life. Enjoy the message. Bienvenidos y gracias por escuchar el podcast de IC Madrid. Esperamos que encienda el crecimiento espiritual de tu vida. Disfruta el mensaje. We are starting a new sermon series today, Estamos iniciando una nueva serie de sermones hoy and it is called Rooted in Change. y esta llamada se llama Arraigado en el Cambio. And when our staff team was sitting together and we were talking about our theme for this year, Cuando el grupo de staff estaba reuniéndose y hablando acerca del tema para este año, and we were talking about and praying about what does rooted in Christ look like for a community that is constantly in change. y estamos hablando cómo la palabra arraigado tiene que ver con una iglesia que siempre está experimentando cambios y transición. Because when you're part of an international church, you know that change is a regular occurrence. Porque cuando eres parte de una iglesia internacional, sabes que el cambio es parte de la iglesia, de la cultura. And we all feel that. Y todos lo sentimos así. There are seasons when people arrive and seasons when people leave. Hay temporadas cuando las personas vienen y temporadas cuando las personas se van. And there are seasons when we arrive and seasons when we are the ones leaving. Y hay temporadas cuando nosotros llegamos y hay temporadas cuando nosotros nos vamos. And then there are seasons when we're the ones being left behind as our friends are leaving. Y hay temporadas cuando somos nosotros los que nos quedamos cuando nuestros amigos se van. That are going to a new city or a new job or are entering a new season of life. Cuando van a una nueva ciudad, a un nuevo trabajo o a una nueva etapa en la vida. So what does it look like to be rooted in Christ when you feel like things are constantly changing around you? Entonces, ¿cómo se parece estar arraigado en Cristo cuando hay cambios en la vida? How can you be rooted when life seasons, locations, jobs, everything around you is changing? ¿Cómo puede estar arraigado cuando en la vida hay personas que se van, están cambiando y hay mucha transición? So over the next few weeks, we're going to be looking at the end of the book of Joshua. Así que en las próximas semanas estaremos mirando los últimos capítulos del libro de Josué, To help us understand what healthy transitions look like in our different seasons of life. para ayudarnos a entender lo que significa tener una buena salud o una transición saludable en medio de la transición. And how do we remain rooted in our faith as those changes happen in our lives and the lives of those around us? Y cómo podemos permanecer arraigados en nuestra fe cuando las personas se van y hay cambios. But to understand the end of the book of Joshua, we have to go back to the beginning of the book. Pero para entender el final del libro de Josué tenemos que ir para atrás, al principio. And we're going to look a little bit this morning too at the end of the book of Deuteronomy. Y vamos a ver un poquito el final del libro de Deuteronomio. How Joshua became the leader of the Israelites. Cómo Josué fue o empezó a ser el líder del pueblo de Israel. So today's sermon is called When I Leave. Entonces el tema del sermón de hoy es cuando me voy. When I feel that a time of transition, a time of change is coming. Cuando siento que un tiempo de transición, un tiempo de cambio está llegando. How can I remain rooted in faith both practically and spiritually during a season of change? ¿Cómo permanezco arraigado en la fe cuando la espiritualidad o mi vida espiritual está cambiando? And how can I prepare others around me as I walk through a season of change? ¿Y cómo puedo preparar a aquellos que están alrededor de mí mientras yo me muevo a una transición? So starting this morning, our first point is preparing for the future. Y para esta mañana el primer punto es preparando para el futuro. When the Israelites were finally released from slavery in Egypt, Cuando los israelitas fueron finalmente liberados de Egipto, Moses was called by God to lead them into the land that he had promised them. Dios llamó a Moisés para que los dirigiera a la tierra que él le había prometido. But
in a moment of frustration and disobedience, Moses was not allowed to physically enter the promised land. Pero en un momento de desobediencia, Moisés no fue permitido entrar a la tierra prometida. It tells us in Numbers chapter 20 that instead of speaking to the rock as God told him, he struck it with his staff. Nos da un ejemplo de que cuando Dios le dijo que hablara a la piedra, él no le habló, sin embargo, él le dio a la piedra, golpeó la piedra. And so he wasn't able to enter the promised land with the rest of the Israelites. Y no fue capaz de entrar a la tierra prometida con el resto de los israelitas. But the Lord allowed him to see the promised land right before he died. Pero Dios sí le permitió ver la tierra prometida antes de él morir. But someone needed to lead these people into the promised land, Pero alguien necesitaba dirigir a esas personas a la tierra prometida to help them conquer the land that God had promised them, y ayudarlo a conquistar la tierra que Dios les había prometido. and then divide the land out, as we'll see in the next couple of weeks. Y dividir la tierra para el pueblo, como lo vamos a ver en los próximos capítulos. And Joshua was that person that was chosen by God to be Moses' successor. Entonces Josué fue esa persona escogida por Dios para ser el sucesor de Moisés. But Moses didn't wait until the day before he died to begin preparing Joshua to become the next leader of Israel. Pero Moisés no esperó el último día para empezar a preparar a Josué para ser el próximo líder del pueblo de Israel. He began preparing him years before it was time for Joshua to lead. Él empezó a prepararlo años atrás, antes de que él empezara a ser el líder. Joshua was Moses' assistant. Josué fue el asistente de Moisés. He was Moses' right hand. Él fue la mano derecha de Moisés. And he was a leader of one of the Israelite tribes. Y fue el líder de una tribu de Israel. He was chosen and sent as one of the 12 spies to look at the land that God had promised. Fue escogido y enviado como uno de los espías de ir a la tierra prometida. And of those 12 spies, only 2 came back believing that God would help them to conquer this land. Y solamente 2 de los espías pudieron volver a la tierra confiando en que Dios le iba a dar la tierra prometida. It was Joshua and Caleb. Fue Josué y Caleb. They were the only 2 of the 12 that believed God will help us conquer this land because he has promised it to us. Fueron los únicos 2 que confiaron y tenían la creencia de que Dios le había entregado la tierra. Moses prepared Joshua for a future that Moses wouldn't see. Y Moisés preparó a Josué para un futuro que él mismo, Moisés, no podía ver. It says in Deuteronomy chapter 31, Dice en Deuteronomio 31, 1 al 3. verses 1 through 3, when Moses had finished giving these instructions to all the people of Israel, he said, I am now 120 years old, and I am no longer able to lead you. The Lord has told me you will not cross the Jordan River, but the Lord your God himself will cross over ahead of you. He will destroy the nations living there, and you will take possession of their land. Joshua will lead you across the river just as the Lord promised. Cuando Moisés terminó de dar esas instrucciones a todo el pueblo de Israel, dijo, ya tengo 120 años y no puedo seguir guiándote. El Señor me dijo, no cruzarás el río Jordán. Sin embargo, el Señor tu Dios sí cruzará delante de ti. Él destruirá a las naciones que viven allí y tú tomarás posesión de esa tierra. Josué te guiará para cruzar el río, tal como el Señor prometió. Moses reminds the Israelites that the Lord himself would go ahead of them. Y Moisés les recuerda a los israelitas que Dios mismo iría delante de ellos. That the Lord would cross the Jordan River ahead of them. De que Dios cruzaría el río Jordán antes que ellos. And that God himself would prepare the land for the Israelites to take possession of Y it. de que Dios iba a preparar la tierra prometida para que el pueblo de Israel tomara posesión de ella. And he also reminded the Israelites that Joshua would be the one to lead them across the river just as the Lord had promised. Y también les recordó a ellos que Josué iba a dirigirlo a través del río Jordán como el Señor lo había prometido. In all of Moses' preparations, Y toda esa preparación de Moisés it was the Lord who went before him.
Fue el Señor quien fue antes que ellos and went before the Israelites. y fue antes que el pueblo de Israel. It was the Lord who was leading and directing and providing the victories to possess the promised land. Fue el Señor que le estaba liderando y preparándolo para llegar a la tierra. And it's the same for us. Y es lo mismo para nosotros. When the Lord begins speaking a season of transition or a season of change over our lives, Cuando el Señor nos está preparando y hablándonos para momentos de transición que tendremos en nuestra vida, He's the one who goes before us. Él es el que va antes que nosotros. He's the one who provides the open doors that we need. Él es quien abre las puertas que necesitamos. He's the one that is directing and guiding our steps. Él es quien nos dirige y nos guía y guía nuestros pasos. He's the one who's helping us have conversations and preparing those around us for our time of leaving. Él es quien nos guía para tener esas conversaciones antes que nosotros nos vayamos. And He's the one who gives the victory in our lives Y Él es quien nos da la victoria en nuestras vidas as we prepare for a season of transition. mientras nos preparamos para una transición de cambio. Deuteronomy chapter 31 goes on to say, Y Deuteronomio 31 sigue en el mismo tenor. in verses 7 through 8, then Moses called for Joshua, and as all of Israel watched, he said to him, "Be strong and courageous, for you will lead these people into the land that the Lord swore to their ancestors he would give them. You are the one who will divide it among them as their grants of land. Do not be afraid or discouraged, for the Lord will personally go ahead of you. He will be with you. He will neither fail you nor abandon you." Luego Moisés mandó llamar a Josué y, en presencia de todo Israel, le dijo: sé fuerte y valiente, pues tú guiarás a este pueblo a la tierra que el Señor juró a sus antepasados que les daría. Tú serás quien las repartirá entre ellos y se las darás como sus porciones de tierra. No temas ni te desalientes, porque el propio Señor irá delante de ti. Él estará contigo, no te fallará ni te abandonará. Moses knows that his season of leading the Israelites is coming to an end. Moisés sabía que su temporada de liderar al pueblo de Israel estaba llegando a su final. That it's now time for someone else, for Joshua to take over and be the leader. De que era tiempo de que otra persona, Josué, tomara posesión y sea el líder. But he doesn't just say, "Okay, guys, I'm done being the leader. Goodbye." Pero él no dice: está bien, chicos, entonces no quiero ser el líder, adiós. He calls Joshua in front of all of the Israelites. Él llamó a Josué en frente de todo el pueblo de Israel. And he commissions Joshua to be the next leader of the people of Israel. Y él comisionó a Josué para ser el próximo líder del pueblo de Israel. And then Moses reminds Joshua what the Lord has said. Y Moisés le recuerda a Josué lo que el Señor le había dicho. What the Lord has promised the people of Israel. Lo que el Señor había prometido al pueblo de Israel. To be strong and courageous. De ser valiente y de ser fuerte y valiente. He reminds the people of Israel that Joshua will be the one to lead them into the land that God has promised them. Él recuerda al pueblo de Israel que Josué es la persona, el líder que le va a dirigir a la tierra prometida. And Moses reminds Joshua, do not be afraid or discouraged. Y Moisés le recuerda a Josué que no se desanime no se desanime o tenga miedo. Because the Lord himself will personally go ahead of them. Porque el Señor personalmente irá antes que ellos. That the Lord would be with Joshua. He would neither fail him nor abandon him. De que el Señor irá con Josué y que no les abandonará ni los dejará. And this is a promise of God that applies to all of us who have put our faith and our trust in him. Y esa es una promesa de Dios para todos nosotros quienes ponen la confianza en él. We are assured that if we love God above all else and depend on him rather than material security, Nos asegura de que si el amor de Dios está por encima de todas las cosas y que dependemos en él antes de que las cosas materiales, that God will not leave us nor forsake us. de que él no nos dejará ni nos abandonará.
That he is the same God in this season that he will be in the season to come. de que Él es el mismo Dios en esta temporada y en la temporada que sigue, That he is the same God in this location as he will be the same God in the location where he calls you. de que Él es el mismo Dios en este lugar donde estamos y el mismo Dios donde Él nos va a llevar. That he is the same God in this job as he will be in the job that he calls you to and provides for you. De que es el mismo Dios en ese trabajo y será el mismo Dios en el trabajo donde Él nos llama. That a he ir. will not leave us, that he will not forsake us. De que Él no nos dejará ni nos abandonará. He will be our helper and he goes before us. Él será nuestro ayudador y irá antes que nosotros. And because of this promise that we have, Y la razón de esa promesa que tenemos, this promise that we stand on, de esa promesa en la que confiamos, we remain strong and courageous. permanecemos fuertes y motivados. We persevere in the trials of life, Perseveramos en las pruebas de la vida, resisting temptations resistiendo la tentación and trusting the Lord and fully obeying him as we transition, as we change in seasons of life and locations. y confiando en el Señor y obedeciendo mientras transicionamos en otros lugares. Deuteronomy chapter 34 verse 9 says, "Now Joshua, son of Nun, was full of the spirit of wisdom, for Moses had laid his hands on him. So the people of Israel obeyed him, doing just as the Lord had commanded Moses." Deuteronomio 34:9 dice: Ahora Josué, hijo de Nun, estaba lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Así que el pueblo de Israel lo obedeció, haciendo todo lo que el Señor le había ordenado a Moisés. These verses say that Joshua was full of the spirit of wisdom. Esos versículos dicen que Josué estaba lleno del espíritu de sabiduría. God gives us wisdom in times of change and transition. Dios nos da sabiduría en tiempo de cambio y transición. The book of Proverbs in the Bible speaks a lot about wisdom El libro de Proverbios habla mucho acerca de la sabiduría and having wisdom in our lives. y cómo tener sabiduría en nuestras vidas. And it says in chapter 16, verse 16, "How much better to get wisdom than gold and good judgment than silver." Y dice en el capítulo 16, versículo 16, cuánto mejor es adquirir sabiduría que oro y buen juicio que la plata. Silver and gold are pretty valuable as far as money and wealth, La plata y el oro son muy valiosos cuando lo relacionamos con el dinero, but wisdom is much more valuable. pero la sabiduría es mucho más valiosa. It's better to have wisdom, to have godly wisdom, than to have material wealth. Es mejor tener sabiduría que proviene de Dios, que tener cosas materiales. What wisdom do you need in your life? ¿Qué tipo de sabiduría necesitas en tu vida? What wisdom do you need the Lord to give you as you're walking in a season of change? ¿Qué tipo de sabiduría necesita que Dios te dé mientras transiciona a un cambio? God gives us wisdom for the things in our lives that we need even before we begin a journey of change or transition. Dios nos da sabiduría incluso antes de que nosotros empecemos un viaje de transición y de cambio. We see an example of Solomon in 1 Kings. Vemos un ejemplo con Salomón en Primera de Reyes. The Lord came to Solomon and he said, "Ask for anything and I will give it to you." Dios vino a Salomón y le dijo, pídeme lo que quiera y lo voy a conceder. Whatever you want, I will give it to you. Lo que sea que quiera, yo te lo daré. And instead of power or fame or riches, Y en lugar de poder, de fama, de riquezas, Solomon asked for wisdom to govern God's people. Salomón pide sabiduría para gobernar el pueblo de Israel. And he asked to know the difference between right and wrong. Y él pide para diferenciar el bien con el mal. And God was pleased that Solomon had asked for wisdom. Y Dios estuvo alegre de que Salomón había pedido sabiduría. And so he honored Solomon's request. He honored Solomon's request. Y él honró la solicitud de Salomón. And he gave Solomon a wise and understanding heart. Y le dio a Salomón un corazón sabio y entendible. And the Bible says, like no one else has ever had. Y la Biblia dice, como nadie nunca ha tenido.
And from that wisdom Solomon had from the Lord, Y de esa sabiduría que Salomón tuvo del Señor, he wrote much of the book of Proverbs, él escribió la mayoría del libro de Proverbios, which is a book of wise sayings que es un libro de dichos sabios and reminders for us to live out as we walk with the Lord. y recordatorio para vivirlo mientras caminamos con el Señor. Just as Solomon asked for wisdom, we too can ask the Holy Spirit to give us wisdom in a time of change. Así como Salomón pidió por sabiduría, nosotros también podemos pedir sabiduría en momentos de cambios. James chapter 1 verse 5 says that if you need wisdom, ask our generous God, and he will give it to you. Santiago 1:5 dice que si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios y Él se la dará. It says he will not rebuke you for asking. Él no te va a rechazar por hacerlo. We can ask God for the wisdom that we need. Podemos pedir a Dios por la sabiduría que necesitamos. I feel like that's a constant prayer for myself. Creo que es una constante oración por ella. God, please give me wisdom. Dios, dame sabiduría. Give me wisdom in this situation. Dame sabiduría en esta situación. Give me wisdom in this season of change. Dame sabiduría en esta temporada de transición. Because God wants to give us wisdom in every step of our lives. Porque Dios quiere darnos sabiduría en cada paso de nuestras vidas. We just need to ask him, Solo necesitamos pedírsela, listen for his voice, escuchar su voz and obey what he tells us to do. y obedecer lo que Él nos dice que hagamos. So we prepare for the future. Así que nos preparamos para el futuro. And as we are leaving, as we are transitioning, Y mientras nos vamos y estamos transicionando, God's mission continues. la misión de Dios continúa. The work of the Lord continues beyond one person or one leader. El trabajo de Dios continúa, no importando la persona que esté. And we see that in the scriptures in Deuteronomy and Joshua, Y vemos eso en las Escrituras, en Deuteronomio y Josué. that although Moses' time of leading the Israelites was finished, Incluso cuando el tiempo de Moisés estaba terminando, God's mission didn't stop. la misión de Dios no se detuvo. The plans and the purpose that God had for the people of Israelites didn't stop because Moses was dead. El propósito y la misión que Dios tenía para el pueblo no se detuvieron porque Moisés se fue. His mission continued through a new leader. Su misión continuó a través de otro líder. And we see that God's mission, his plan, his purposes don't stop when one leader finishes their season. Y sabemos que la misión de Dios, los planes y los propósitos no se detienen cuando una persona termina su misión. It continues. Continúa. Deuteronomy chapter 31 verse 23 says, Then the Lord commissioned Joshua, son of Nun, with these words, Be strong and courageous, for you must bring the people of Israel into the land I swore to give them. I will be with you. Deuteronomio 31, versículo 23 dice, Luego el Señor encargó a Josué, hijo de Nun, con las siguientes palabras. Sé fuerte y valiente porque tendrás que llevar al pueblo de Israel a la tierra que juré darles. Yo estaré contigo. The Lord places Joshua in this position of leadership Dios posicionó a Josué en un liderazgo, as the leader of the people of Israel. como el líder del pueblo de Israel. God's plan didn't end because Moses died. Y el plan de Dios no se detuvo porque Moisés murió. God's plan and his purpose continued. El plan de Dios y el propósito de Dios continuó. Faithfulness in our lives is including knowing when to release control as we transition into a new season. La fidelidad en nosotros incluye dejar el control a otras personas. Moses knew that his time of leading the Israelites was coming to an end. Y Moisés sabía que su tiempo iba a llegar a su fin. So he released control to Joshua. Así que él dejó el control en manos de Josué. Moses trusted that the Lord had chosen and prepared Joshua to be the next leader. Moisés confió de que Dios había escogido a Josué para que sea el próximo líder. Sometimes this is hard for us to do. It's hard for me to do. Incluso es difícil para nosotros hacerlo, incluso para ella es difícil. To release control of something that means a lot to us.
para dejar el control a algo que significa mucho para nosotros. Something that we're very passionate about, that we feel like the Lord has given us a heart for or a burden for. Algo de que estamos muy apasionados por, de que Dios nos ha dado esta responsabilidad. And we know that God is calling us into a new season. Y sabemos de que Dios nos está llamando a otra temporada. And sometimes it's hard to release control of that leadership. Y a veces es difícil dejar el control de ese liderazgo. But we have to remember it's God's ministry. Y tenemos que recordar que es el ministerio de Dios. It's God's Bible study. Es el estudio de la Biblia de Dios. It's God's fill in the blank. It's His ministry. Es Dios llenando el espacio en blanco, es su ministerio. And He will provide the next person to lead it. Y Él va a proveer la próxima persona para liderar. We have the responsibility of preparing that person, Tenemos la responsabilidad de preparar a esa persona helping them to come to a place where they are ready to be the next leader. y ayudarlo a que lleguen al lugar donde ellos necesitan ser el líder. And then we release control Y para poder dejar el control and trust God that He will continue to work in that. y confiar en que Dios va a continuar trabajando en eso. And trust that God's mission will continue through that person that God has chosen. Y confiar en Dios que su misión va a continuar con esa persona. Joshua chapter 1, verses 1 through 5 say, "After the death of Moses, the Lord's servant, the Lord spoke to Joshua, son of Nun, Moses' assistant. He said, 'Moses, my servant, is dead. Therefore, the time has come for you to lead these people, the Israelites, across the Jordan River into the land I am giving them. I promise you what I promised Moses. Wherever you set your foot, you will be on land that I have given you, from the Negev wilderness in the south to the Lebanon mountains in the north, from the Euphrates River in the east to the Mediterranean Sea in the west, including all of the land of the Hittites. No one will be able to stand against you for as long as you live, for I will be with you just as I was with Moses. I will not fail you or abandon you.'" Después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, el Señor habló a Josué, hijo de Nun, y ayudante de Moisés. Le dijo: "Mi siervo Moisés ha muerto. Por lo tanto, ha llegado el momento de que guíes a este pueblo, a los israelitas, a cruzar el río Jordán y a entrar en la tierra que les doy. Te prometo a ti lo mismo que le prometí a Moisés. Donde quiera que pongan los pies los israelitas, estarán pisando la tierra que les he dado, desde el desierto del Negev al sur hasta las montañas del Líbano al norte, desde el río Éufrates al oriente hasta el mar Mediterráneo al occidente, incluida toda la tierra de los hititas. Nadie podrá hacerte frente mientras vivas, pues yo estaré contigo como estuve con Moisés. No te fallaré ni te abandonaré." God promises Joshua what He had promised Moses. Dios le promete a Josué lo que él le prometió a Moisés. That wherever Joshua stepped his foot, it would be on land that God had given them. De que donde quiera que Josué pisara la tierra, iba a ser tierra que Dios le había dado. And that God will be with Joshua just as He was with Moses. Y de que Dios estaría con Josué de la misma forma que estuvo con Moisés. Joshua had witnessed firsthand how God was with Moses and worked in the life of Moses. Josué había experimentado de primera mano cómo Dios había estado con Moisés. And again, God reminded Joshua that He would neither fail him nor abandon him. Y una vez más Dios le recuerda a Josué que no le va a abandonar ni le dejará. As a lot of you guys know, Pastor Ariel loves plants. Como muchos de ustedes saben, la pastora Ariel ama las plantas. Joel also loves plants. Joel también ama las plantas. And I am learning to love plants and how to care for them. Y estoy aprendiendo cómo amar las plantas y cómo cuidarlas. It's been a bit of a learning curve knowing when to give them water and how much water. Ha sido una experiencia aprender que cuándo darle agua, cuándo no. And a couple of months ago, Pastor Ariel gave me this plant, this snake plant. Y algunos meses atrás la pastora Ariel me dio esta planta serpiente. And it's grown so well in my apartment. It loves my apartment. Y ha crecido muy bien en mi apartamento. Ama mi apartamento. And I love this plant because it's very low maintenance. Y amo esta planta porque no consume mucho. But I was looking at it the other day. Pero estaba mirándola el otro día. And I saw, wow, there's some new leaves here.
y digo, wow, veo nuevas hojas acá There's some more new leaves that have come from the side. y nuevas que vienen por el otro lado. And I began to realize this plant is getting too big for this pot. Y empecé a darme cuenta de que esta planta está siendo muy grande para esta envase. That soon I'm going to have to get a bigger pot De que tendré que buscar un envase más grande and move this plant into a bigger pot. y moverla hacia uno más grande. Because if I keep it in this small pot, it's going to remain small. Porque si la mantengo en este envase, va a seguir pequeña. If it stays in a pot that's too small, it limits the growth of the plant. Y si sigue en un envase muy pequeño, va a limitar el crecimiento de la planta. But if I move it to a bigger pot, it has more room to grow. Pero si la muevo a un envase más grande, va a tener la libertad de crecer más. More leaves, Más hojas, a bigger plant, una planta más grande, a healthy plant. una planta más saludable. But when I go to move this plant to a new pot, Pero cuando vaya a mover la planta a otro envase, am I going to pull it by the leaves and just yank it out of the pot? voy a tomarla de las hojas y solo arrancarla. Is that how we move ¿Es plants? de esta forma que movemos las plantas? No, No, that would destroy the plant. va a destruir la planta. When it's time to move it to a new pot, Cuando es tiempo de moverla a otro envase, I'll very carefully take it out of this pot de forma muy cuidadosa la tomo de este envase in a manner that maintains the structure of the roots of the plant, de una manera que mantiene la estructura de las raíces that carefully moves those roots out of this pot, y que cuidadosamente tomo las raíces de este envase, that carefully moves these leaves that we see out of this pot. de cuidadosamente tomar las hojas de este envase And I'll carefully put it into a new, larger pot, y cuidadosamente la toma a un envase más grande, taking care of the roots of the plant, tomando en cuenta cuidar las raíces de la planta so that in moving it, the plant isn't damaged. para que una vez yo la mueva, las raíces no se dañen, la planta. But it's in a new location where it can continue to grow and continue to thrive. Pero será un nuevo lugar donde va a progresar, donde va a crecer. And it's the same for our roots of our faith. Y es lo mismo para nuestras raíces y nuestra fe. When God moves us into a new season or into a new job, Cuando Dios nos mueve a una nueva estación, a un nuevo trabajo, a new location, or a new opportunity, o a un nuevo lugar, a una nueva oportunidad, and our roots are grown deeply in Him, y nuestras raíces han crecido muy, muy profundas en Él, He doesn't just grab us by the leaves Él no solamente nos agarra and pull us out from where we are. y nos lleva desde donde estábamos. He takes us carefully with our roots in Him Él nos toma desde nuestras raíces en Él and carefully places us into that new location, y cuidadosamente nos lleva a ese nuevo lugar, into that new opportunity, a esta nueva oportunidad, into that new job. a ese nuevo trabajo. Because when our roots have grown down deep in Christ, Porque cuando nuestras raíces han crecido muy profundo en Cristo, our location, our job may change, nuestro lugar, nuestro trabajo puede cambiar. but our roots in Christ go with us. Pero nuestras raíces en Cristo van con nosotros. Wherever God calls you, Donde sea que Dios nos ha llamado, wherever God wants you, donde sea que Dios te quiera, these roots in Him go with you. esas raíces en Él van con nosotros. And in that new location, Y en ese nuevo lugar, in that new city, en esa nueva ciudad, in that new job, en ese nuevo trabajo, your roots go with you and they continue to grow. tus raíces van contigo y continúan creciendo. And you continue to grow into the perfect purpose that God has for you. Y continúan creciendo en ese propósito perfecto que Dios ha creado para ti. And there are times like this plant when it begins to outgrow the place where it is planted. Y hay tiempo donde esta planta, cuando empieza a crecer fuera de ella, And it needs something larger. y necesita algo más grande. And similarly, there are times where we have grown in the location or the opportunity or the job that God has placed us in. Y también de la misma manera sucede cuando Dios nos pone en un lugar, en un trabajo y estamos creciendo. We've accomplished the purpose that He had for our lives in that place, in that season. Y que estamos cumpliendo el propósito que Dios ha puesto en nuestra vida en esa temporada. And now it's time for Him to move us into a new season. Y es
ahora tiempo de que Él nos mueva a otra temporada with our roots that have grown in Him con esas raíces que han crecido en Él for new opportunities of continued growth. para nuevas oportunidades para continuar creciendo. It says in Joshua chapter 1, verses 6 through 9, "Be strong and courageous." This is the Lord speaking to Joshua. "For you are the one who will lead these people to possess all the land that I swore to their ancestors I would give them. Be strong and very courageous. Be careful to obey all the instructions Moses gave you. Do not deviate from them, turning either to the right or to the left. Then you will be successful in everything you do. Study this book of instruction continually. Meditate on it day and night so that you will be sure to obey everything written in it. Only then will you prosper and succeed in all you do. This is my command. Be strong and courageous. Do not be afraid or discouraged, for the Lord your God is with you wherever you go." Dice Josué 1, versículos 6 al 9. Sé fuerte y valiente, porque tú serás quien guíe a este pueblo para que tome posesión de toda la tierra que juré a sus antepasados que les daría. Sé fuerte y muy valiente. Ten cuidado de obedecer todas las instrucciones que Moisés te dio. No te desvíe de ellas ni a la derecha ni a la izquierda. Entonces te irá bien en todo lo que hagas. Estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente entonces prosperará y te irá bien en todo lo que hagas. Mi mandato es: sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Have you guys noticed the phrases "be strong and courageous" have repeated almost every verse we've read in this point? ¿Se han dado cuenta que la palabra sé fuerte y valiente se han repetido en múltiples versículos mientras estamos estudiando? God commands Joshua over and over again, "Be strong and courageous." Dios comanda a Josué de que sea fuerte y valiente una vez y otra vez. This isn't an accident. It's not God just repeating himself over and over. No es un accidente o Dios repitiéndose a sí mismo una vez y otra vez. He's reminding Joshua, "Be strong, be courageous." Él le está recordando a Josué: sé fuerte, sé valiente. Do not be afraid. Do not be discouraged. No te desanimes, no tenga miedo. Joshua had witnessed God perform many miracles already in his lifetime. Y Josué había experimentado muchos milagros en su vida. Joshua saw the Israelite slavery in Egypt come to an end. Josué había visto la esclavitud del pueblo de Israel en Egipto llegar a su fin. He witnessed God's 10 plagues that came before the Israelites' release. Él fue testigo de las 10 plagas que Dios mandó para liberar al pueblo de Israel. Joshua participated in the first Passover when the firstborns of the Egyptians were killed and the angel of death passed over those that had the blood of the lamb on their door. Él participó en la primera Pascua cuando el primer hijo del faraón murió y los israelitas tomaron la sangre para poner en sus puertas. Joshua experienced the miraculous parting of the Red Sea and the Israelites crossing over on dry land. Él experimentó la milagrosa cruzada del Mar Rojo a la tierra que Dios le había prometido. Joshua accompanied Moses to Mount Sinai when Moses received the 10 Commandments from God. Josué acompañó a Moisés al monte Sinaí para recibir los 10 mandamientos que Dios le había entregado. And Joshua was still human. Y Josué aún era humano. He likely struggled with fear and doubt just like we all do. Él quizá tuvo dificultades como cualquier humano como nosotros puede tener. And so God is reminding Joshua Así que Dios le está recordando a Josué to be strong and courageous, de ser fuerte y valiente, to not be afraid or discouraged. de no tener miedo ni de desanimarse. Because there would come situations and there would come times in Joshua's life Porque iban a venir situaciones y momentos en la vida de Josué where he would want to be afraid. donde él podría estar
con miedo, where he would feel discouraged, donde él podría estar desanimado, where he may feel like, God, where are you in this season? donde él podría sentirse ¿dónde está Dios en este momento? But he had this memory, God reminding him and speaking to him. Pero él tiene esto en memoria de que Dios le está diciendo y le está hablando otra vez. Just like we have it in the Bible to remind us Así como lo tenemos en la Biblia para que nos recuerde to be strong and de courageous. ser fuerte y valiente. In times of change and transition, Y en tiempo de cambio y de transición, not to be afraid or discouraged. no estar con miedo o desanimados. Because just like the Lord was with Joshua and Moses, he is also with us. Porque de la misma forma que él estuvo con Josué y con Moisés, así está con nosotros también. God is with us and he goes before us Dios está con nosotros y va antes que nosotros, wherever we go. donde quiera que vamos. We also see that God does all that he has promised. Y vemos que Dios hace todo lo que promete. In the next few weeks, we'll see how Joshua divides the promised land among the Israelites. En la próxima semana vamos a ver cómo Josué divide la tierra prometida entre las tribus. But we see in all of this, from the very beginning, God was at work. Y vamos a ver de todo esto desde el comienzo cómo Dios estaba trabajando. He made Joshua's transition into leadership successful. Él hizo que Josué transicionara en un liderazgo exitoso. And we jump to the end of the book of Joshua, and in chapter 21, we see it says, So the Lord gave to Israel all the land he had sworn to give their ancestors, and they took possession of it and settled there. And the Lord gave them rest on every side, just as he had solemnly promised to their ancestors. None of their enemies could stand against them, for the Lord helped them conquer all of their enemies. It says, not a single one of all of the good promises the Lord had given to the family of Israel was left unfulfilled. Everything that he had spoken came true. Así que el Señor le entregó a Israel toda la tierra que había jurado darle a sus antepasados, y los israelitas la tomaron para sí y se establecieron en ella. Y el Señor les dio descanso en todo el territorio, tal como se lo había prometido solemnemente a los antepasados de ellos. Ningún enemigo pudo hacerle frente, porque el Señor los ayudó a conquistar a todos sus enemigos. Ni una sola de todas las buenas promesas que el Señor les había hecho a la familia de Israel quedó sin cumplirse. Todo lo que Él había dicho se hizo realidad. These verses at the end of the book Esos versículos al final del libro emphasize God's faithfulness in keeping his word. enfatizan la promesa de Dios de cumplir su palabra. The promises that he had given to past generations of the Israelites. La promesa que le había dado a generaciones pasadas del pueblo de Israel. The land that he had promised to give Abraham's descendants centuries before. De la tierra que le había prometido a Abraham cientos de años antes. God was faithful to fulfill his promises, Dios fue fiel en cumplir sus promesas. as the Israelites were faithful to obey God. De la misma forma que el pueblo de Israel cumplía su parte. God is faithful to fulfill all of his promises to us as believers as we faithfully obey him. Entonces Dios es fiel de cumplir toda su promesa como creyente de la misma forma que nosotros somos fieles en obedecerle. We can trust that God himself goes before us in seasons of time, in seasons of change and transition. Podemos confiar de que Dios estará con nosotros cuando vayamos a lugares de transición y de cambio. He seals the work that he is doing in us. Él cubre el trabajo que Él está haciendo en nosotros. It says in Philippians chapter 1 verse 6 that I am certain that God who began the good work within you will continue his work until it is finally finished on the day that when Christ Jesus returns. Y dice en Filipenses 1:6, y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. God began the good work within us at our moment of salvation when we accepted Christ as our Savior. Dios empezó su buen trabajo en nosotros cuando aceptamos a Jesús como nuestro Salvador. And he continues that work within us, Y Él continúa haciendo ese trabajo en nosotros, especially in times of transition, especialmente en tiempos de transición, times of change, tiempos de cambios, because it puts us in a unique position to rely even more
on God. porque nos pone en una posición de confiar aún más en Dios. We don't know yet what your final steps will be, what victory will look like for your season. No sabemos cuáles son los pasos finales que tendrá o cómo va a lucir esa victoria que viene. Maybe this transition, this change coming up for you means a better job. Quizás es una transición para tú tener un nuevo trabajo. Maybe it's the answers to many prayers that you have prayed. Quizás es la respuesta a muchas oraciones que has orado. Maybe it represents a victory for your family or a promise fulfilled that God has spoken. Quizás es la victoria quizás es la victoria que representa de que de tu miembro de la familia se ha cumplido. We know that when God directs our steps and our transitions, Sabemos que cuando Dios dirige nuestros pasos, that He brings all of the things together for His good and His glory. Él toma todo, lo trae junto para su gloria y su fe y fidelidad. Recently, I was myself in a time of change and transition. Recientemente estaba en un tiempo de transición y de cambio. I was coming out of a season that was hard. Estaba viniendo de una transición que era muy difícil. It was hard for me. Era muy difícil para ella. It was a longer season than I expected, than I planned, than I wanted it to be. Era una temporada más larga de lo que yo esperaba, de lo que yo imaginaba. And this season didn't look like anything that I thought it would, anything that I imagined that it would. Y la temporada no era algo de lo que yo esperaba o lo que yo imaginaba que fuera. And as I was coming to the end of this season, it was very easy for me to see all of the hard times and all of the hard parts of that season. Y cuando estaba llegando el final de esa temporada, pude ver cómo todo estaba funcionando, trabajando para que aquello se cumpliera. It was easy for my human brain to allow the hard to overshadow, to overtake the faithfulness of God in that season. Fue fácil para recibir esa transición y de cómo ver las partes que fueron difíciles, cuando no estaba confiando y estaba desanimada. And one day I got to the point where I thought, I'm tired of thinking about how hard the season was. Y un día entonces dije, estoy cansada de ver por qué tan difícil es esta situación. I'm tired of seeing all of the hard parts of this season. Estoy cansada de ver todas las partes difíciles de esta Because situación. I knew in my spirit that God had not failed me or abandoned me in that season. Porque sabía de que Dios no me había abandonado o me había dejado en esa temporada. I knew that He had been with me even in those hard times. Sabía de que Él estaba conmigo incluso en esos momentos difíciles. My spirit knew that He had walked with me through that season. Mi espíritu sabía de que Él había caminado conmigo en esa temporada. But my human brain struggled to understand it and to see it. Pero mi cerebro estaba teniendo un momento difícil en entenderlo. So one day I sat down with my calendar Así que un día me senté con mi calendario and my journal. y mi diario. And I said, I'm going to look at every day for the last year. Así que quiero ver todos los días que tuve en este año que pasó. And I'm going to write down all of the highlights, all of the good things that have happened in this season. Y voy a escribir todos los momentos sobresalientes que tuve en esa temporada. I'm not going to focus on the hard parts anymore. No me voy a enfocar en las cosas, en las partes difíciles ya. I'm looking for the highlights. I'm looking for the faithfulness of God. Voy a buscar las cosas sobresalientes, la fidelidad de Dios. So I keep my calendar on my phone because my phone is always with me and I always have my calendar. Así que puse el calendario en mi teléfono porque siempre está conmigo donde quiera que voy. I opened the calendar app. A abrir la app del calendario I went back to January 1st y fui a 1 de enero and I tapped every day, the 1st, the 2nd, the 3rd, so on and so y forth. toqué cada uno de los días, el primero, el segundo y todos los demás. For every month, January, February, March. Por cada mes, enero, febrero, marzo. And every time I saw something
that was a highlight or something that I knew that God had done, I wrote it down in my journal. Y cada vez que vi algo algo sobresaliente que Dios había hecho, la anoté en mi calendario. And I began to write and write and write. Y empecé a escribir y a escribir y a escribir. And the more that I wrote and the more that I looked for the faithfulness of God, Y de lo tanto que escribí, de la misma forma pude ver todas esas cosas que Dios había hecho. the more I began to see that He had not failed me, that He had not abandoned me in that season, Y pude ver lo que Dios nunca me había dejado, nunca me había abandonado. that He had given me the strength and the courage that I needed to walk through that season. De que me había dado la fuerza y el coraje para moverme en esa situación. And I began to see the doors that God had opened in that season. Y empecé a ver las puertas que Dios había abierto en esta temporada. I began to see opportunities that He had provided for me. Empecé a ver oportunidades que Él había provisto para mí. I saw family and friends that God had blessed me with, Había visto amigos, familiares que Dios me había bendecido con ellos. who called my name out in prayer during that hard time, Quienes me llamaron y oraron por mí en ese momento difícil. who carried me to the feet of Jesus when I felt like I couldn't carry myself. Que me llevaron los pies de Jesús cuando no podía llevarme a mí misma. Friends that became my family as I lived far away from my own. Y amigos que empezaron a ser familia mientras yo vivía fuera, lejos de los míos. And as I wrote down each highlight, I saw more and more of the faithfulness of God. Y de la manera que escribía todas las cosas sobresalientes, pude ver más a Dios. And I began to see those hard times through a different lens. Y pude ver esos tiempos difíciles de una forma diferente. That although they were hard, De que sí fueron difíciles, God was with me. Dios estaba conmigo. He had not abandoned me. Él no me había abandonado. He had not failed me in those hard places. No me había fallado en esos lugares difíciles. Because God is faithful to fulfill His promises. Porque Dios es fiel para cumplir sus promesas. I don't know what the Lord is speaking to you in this season. No sé lo que Dios está hablando en esta temporada. I don't know what transitions or changes that you may be looking at for your life. No sé cuál es la transición que tú estás mirando en tu vida, But I know that He will neither fail you nor abandon you. pero yo sé que Él no te va a abandonar ni te va a dejar. I know that He is calling you, just like Joshua, to be strong and to be courageous. Y sé que Él te está llamando, así como Josué, de ser fuerte y ser valiente. And I know in those moments where you don't feel strong and courageous that He gives it to you. Y sé que en esos momentos difíciles que Él está contigo y para ti. Because He goes with you and He goes before you. De que Él va contigo y Él va antes de ti. As He changes your location, as He changes your job, as He calls you into a new and a higher place. Mientras Él cambia tu lugar, mientras Él cambia tu trabajo y te lleva a un lugar más alto. That if your roots have grown down deeply in Him, Y de que tus raíces han crecido profunda en Él. those go with you to that new place. Esos van contigo a ese nuevo lugar. And they continue to be healthy roots in Y Christ. continúan siendo raíces sanas en Cristo. So our worship team and our prayer team are coming this morning. El equipo de adoración y de oración estará viniendo ahora. We're going to open this front space as our altar Vamos a abrir este espacio como un altar. because we know that so many of you are feeling change and transition coming in your lives. Porque sabemos que muchos de ustedes están llegando a cambios y transiciones en la vida. That you're at the point of counting down days and weeks that you're here in Madrid with us. Que incluso está contando los días y horas que tendrás con nosotros aquí en este Madrid. That you're preparing yourself and those around you for you to leave and go to a new place that God has called you to. De que te estás preparando mientras te vas a otro lugar y preparando a los que están alrededor de Or ti. into a new job that God has provided. O a otro trabajo que Dios te ha provisto. And so we want to pray with you this morning. Así que vamos a orar por ustedes. We want to pray for you. Queremos orar por ustedes. And we have a couple of questions for you to pray through and reflect on. Y que tenemos algunas preguntas para que oren y reflexionen en ellas. Have you accomplished what God first spoke to you when He brought you to Madrid? ¿Has cumplido o alcanzado lo que Dios te había dicho una vez tú llegaste o te trajo aquí a Madrid? Because He had a purpose and He has a purpose for your time here. Porque Él tiene un propósito para tu tiempo aquí en Madrid.
You may have come here to study abroad, to finish a internship. You may have come here for a job. Quizá viniste aquí para un trabajo, para estudiar, And that is part of God's purpose. y eso es parte del propósito de Dios. But what other purpose did he have in bringing you here to Madrid? Pero ¿qué otro propósito Él tenía en traerte aquí a Madrid? Has he accomplished that purpose? ¿Ha cumplido esos propósitos? Do you see the faithfulness of God in this season as you begin to say goodbye and finish your time here? ¿Pudiste ver la fidelidad de Dios en esta temporada mientras tú empiezas a decir adiós y terminar tu tiempo acá? Do you need to set aside time and write down to see the faithfulness of God and not allow the hard times to take over? ¿Necesitas tomar tiempo a un lado y reconocer eso que Dios está haciendo? What wisdom do you need in this season of your life? ¿Qué sabiduría necesitas en esta temporada en tu vida? What season do you need God to give you as you begin the season of change? ¿Qué temporada necesita que Dios te dé mientras está llevando a una transición? And as you're preparing to leave, who can you bless as you begin to transition from Madrid? Y mientras te prepara a irte, ¿a quién estás bendiciendo mientras tú te vas? And it may be something practical. Maybe you have a good a good housing situation. Y quizás sea algo bien práctico, quizás pueda hacer algo en tu compañero de cuarto. Who can you bless and connect them in that situation? ¿A quién puedes bendecir y conectar en esa situación? Who can you bless with furniture or household goods that you no longer need? ¿A quién puedes bendecir con algún mueble o elementos de tu casa? Who do you need to forgive before you move on? ¿A quién necesitas perdonar antes de irte? Because you don't want to carry that into the new season, into the new thing that God has for you. Porque tú no quieres llevarte eso a esa nueva temporada, a esa nueva cambio. Who do you need to forgive? What situations do you need to lay at the feet of Jesus and let go of in order to move into a new season? ¿A quién necesitas perdonar? ¿Qué cosa debes de traer a los pies del Señor antes de moverte a esa nueva temporada? What conversations do you need to have in order to leave this season well? ¿Qué tipo de conversaciones debes tener antes de tú moverte de este lugar? Letting your roommates know. Dejarle saber a tus compañeros de cuarto, Talking with your family. hablar con tu familia, Preparing your children for what the end of this season may look like and the beginning of the next season. preparar a tus hijos mientras ve cómo se ve al final de esta temporada y cómo se vería la temporada que va a iniciar. And what is your spiritual plan for this new season? ¿Y cuál es tu plan espiritual para esa nueva temporada? What church will you join? ¿Qué iglesia vas a unirte? How will you know that it's the right church for you? ¿Cómo sabrás si es la iglesia adecuada para ti? How are you going to allow the Lord to move you in a way that your roots remain healthy in Him? ¿Cómo le va a permitir a Dios de que Él te mueva con esas raíces que has crecido en Él? I'm going to ask you all to please stand this morning. Le va a pedir que se pongan de pie. Our worship team is going to sing. El grupo de adoración empezará a cantar. And that is your signal to come forward here to the altars or to one of our prayer Y workers. esa es una señal para que bajes aquí al altar o con uno de los que están acá Because para we orar. want to pray with you and we want to pray for you this morning. Porque queremos orar por ti y contigo esta mañana. We want to pray that the Lord gives you wisdom in this time of transition. Queremos orar de que Dios te dé sabiduría en esta temporada de cambio. We want to pray and to bless you as you're preparing to leave us here in Madrid. Queremos orar y bendecirte mientras te prepara para irte de ICE Madrid. We want to help you prepare to have those conversations, those hard goodbyes, and trusting new leadership. Queremos ayudarte para tener esas conversaciones difíciles y confiar en otros líderes. And help you to see how the Lord has been faithful in this season Y cómo tú puedas ver cómo Dios ha sido fiel en esa temporada. and look forward with you to the next season that God has, knowing that He will be faithful in that season as well. Y esperar de que Dios estará fiel en esa nueva temporada también. Thank you again for listening. For more information about our ministry, visit icmadrid.com. Gracias por escucharnos nuevamente. Para más información sobre nuestro ministerio, visita icemadrid.com.